Hola, hola, yo soy Samantha Escutia y bienvenidos a Los Colores de la Mente. Este podcast está hecho para adentrarnos más en nuestra mente y comprender diversos aspectos de ella, conocer más sobre el mundo de afuera y cómo se relaciona con nosotros, además de entender sobre la diversidad de la vida. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Espero que tengan un bonito inicio de semana y bueno, yo estoy muy emocionada por este episodio, por mi invitado del día de hoy y por el tema que hablaremos, porque han sido casi 2 semanas de los Juegos Paralímpicos en Tokio, en donde los deportistas han demostrado la capacidad tan grande que tienen y que nos hacen sentir orgullosos. El inicio de los Paralímpicos, para quien no sabe, como un poquito de historia, fue en el año 1960, en la ciudad de Roma, siendo esto una competición para atletas con todo tipo de discapacidad, física, mental o sensorial, en donde se incluyen muchas de las disciplinas de los Olímpicos, como lo es el atletismo, el bádminton, el baloncesto en silla de ruedas, el ciclismo, el esgrima en silla de ruedas, el fútbol 5, el goalball, el halterofilia, hípica, judo natación, piragüismo, remo, rugby en silla de ruedas, taekwondo, voleibol sentado, tenis de mesa, tenis en silla de ruedas, tiro con arco, tiro olímpico y triatlón. Entonces, este año se celebró en Tokio los Paralímpicos y se eligió un logo oficial con un estampado que es a cuadros usando el color azul índigo como representante principal, que es un color tradicional en Nippon porque expresa la refinancia, la elegancia y la sofisticación que caracteriza al país. Pero no solo eso, sino que este color también está representado en 3 figuras rectangulares que representan los distintos países, las culturas y los modos de pensar, a través del mensaje de Unidos en la Diversidad. Este color también es símbolo del defensor de los derechos de las personas, es también símbolo de intuición, percepción, sabiduría, justicia e imparcialidad. Y además crea una identidad, que es lo que también se ha ido buscando con estos juegos, que es la búsqueda de esa diversidad. Y bueno, entonces quiero presentarles ahora sí a mi invitado del día de hoy. Él es Luis Felipe Font Cruz, de 21 años, es estudiante de periodismo y es de Costa Rica. Su deporte favorito es el fútbol y además es director de Deportes 7600, una página que está dedicada a los deportes practicados por las personas que tienen alguna discapacidad y que además habla sobre esta capacidad deportiva. Bienvenido, Luis Fe, ¿cómo estás? Hola, un gusto, muchas gracias por la invitación y bueno, aquí esperando pasar un muy bonito rato. Excelente. Cuéntanos, Luis Fe, un poquito de ti, cómo iniciaste este proyecto. Bueno, como comentabas anteriormente, mi nombre es Luis Felipe Font, me dicen Luisfe. Eh, Tengo 21 años, soy estudiante de periodismo, nací con una discapacidad que se llama espina bífida. Realmente para mí no me importa qué es la espina bífida, sino lo que implica. Implica que tengo que utilizar una silla de ruedas, que tengo que hacerla mi mejor amiga porque tiene que acompañarme a todo lado, no puedo quitármela de encima. Entre otras cosas, realmente implica muchas cosas que a veces son cosas que la sociedad impone, entonces, pero bueno, eso creo que lo podemos hablar más adelante aquí en el podcast. Eh, Me encanta el fútbol, fue la razón por la que me empezó a gustar el periodismo, pero no fue lo que terminó de enamorarme. Realmente yo unos días antes de entrar a la universidad estaba pensando, estaba frustrado porque no veía noticias sobre los deportes para personas con discapacidad y ahí fue donde yo dije, ok, tengo que hacerlo yo. Y entonces ahí fue donde yo entré a la universidad y en un curso un profesor nos preguntó por qué queríamos estudiar periodismo. Dato curioso, ese profesor, que voy a aprovechar de una vez para mencionarlo, don Tomás Zamora, ese día el profe me asaltó. O sea,
en el momento que me tocaba a mí, el profe salió de la clase, cuando entró le preguntó a la persona de atrás, entonces cuando terminó de preguntarle a todo el mundo, como yo no me puedo quedar callado nunca, entonces le dije, profe, me saltó, y, y bueno, entonces ya me preguntó y le dije, quiero hacer un cambio de cómo las personas ven los deportes para personas con discapacidad en Costa Rica específicamente, porque siempre he creído que tenemos mucho talento, solo hay que darlo a conocer. Claro. Y entonces él llegó y así a los 2 segundos me dijo, lo reto a hacer cualquier medio en el que hable sobre eso. Y si me preguntan yo esa clase, no puse atención. Normalmente sí pongo atención, trato de poner atención, pero esa clase la di por un hecho y empecé a escribir ideas en mi cuaderno, empecé a trabajar y empecé a montar lo que hoy se llama Deporte 7600 hace 3 años. 7600, ¿por qué? Por la ley 7600 de Costa Rica, que habla sobre la accesibilidad para las personas con discapacidad. No me acuerdo el nombre exacto, tiene un nombre ahí, en este momento no lo manejo, pero sí habla, la ley más conocida, realmente yo lo puse, no por el nombre exacto de la ley, sino por lo que la gente la conoce como la ley que maneja todo lo que tiene que ver con discapacidad en Costa Rica. Entonces era un nombre que la gente lo escucha, entonces escucha Deporte 7600 y ya lo puede asociar fácilmente. Claro. Entonces ahí fue donde empezamos a montar ideas y bueno, estos son nuestros primeros Juegos Paralímpicos que nos toca cubrir y bueno, vaya Juegos que nos toca cubrir porque fue una participación histórica para Costa Rica. Sí, sí, sí. La verdad es que en estos juegos se ha notado mucho que aunque no se tiene el apoyo, o sea, los deportistas tienen como esta capacidad que muchas veces no vemos. Pero antes de pasar a eso, ahorita que vas como platicando de tu página, porque la tienes en Instagram nada más, ¿cierto? Y en Facebook. Instagram, Facebook y estamos empezando TikTok, no lo hemos empezado a usar, pero porque Paralímpicos nos tenía totalmente cansados, entonces no hemos tenido tiempo de inaugurar TikTok, pero si nos quieren empezar a seguir y empezar a conocer sobre los atletas en Costa Rica y en su red social favorita es TikTok, ya saben cuál usar. Súper. ¿Cómo fue, por ejemplo, cuando empezaste con las páginas, que la gente empezara a seguir, que se empezara a interesar por esta parte del deporte en las personas con discapacidad? O sea, ¿cómo notaste como esa respuesta? Realmente ha sido un camino difícil porque para que creo que la sociedad ha visto eso mal en el sentido de que un proyecto lo empiezan a ver bien hasta que ya está haciendo las cosas muy bien. O sea, empiezan a apoyarlo cuando ya ven una gran oportunidad, pero no tienen esa capacidad de ver a futuro. Entonces ha costado mucho en estos 3 años. Hemos logrado en Instagram más de 1200 seguidores, en Facebook más de 1500. Entonces, y realmente muchos han sido gente conocida y esa gente conocida que le cuenta a otra gente conocida. Ahorita con esto de Paralímpicos tal vez sí ha empezado a explotar bastante. En este último mes hemos tenido más de 50 nuevos seguidores. En Instagram, en Facebook hemos tenido más de 70. Entonces, todo eso es donde nos vamos a empezar a agarrar ahorita para poder empezar a trabajar bastante bien, empezar a ver, porque ya ahorita tenemos una base de seguidores bastante estable, ya no son la gente conocida, ya no es solo la gente que lo conoce a uno, sino ya se ha ido expandiendo y bueno, creo que eso es una buena señal de que, bueno, sí, y siempre he creído que las cosas pueden ir lentas, pero pueden ir seguras, o sea, que podemos ir trabajando y que, bueno, va saliendo conforme Dios quiera, que vayan saliendo las cosas y bueno, confiar en que vamos a ir bien. Y creo que el tiempo nos ha dado la razón, porque creo que se han hecho bien las cosas. Al final, lo hablaba con una amiga el otro día, de que no importa si son 100, 200 o 10,000, lo que importa es generar una comunidad que realmente se informe de lo que uno logra. Exacto. Y que si son solo 3 los que leen las cosas, que esos 3 salgan bien informados. Sí, y que se hable de ese tema, ¿no? Porque ahora que estuve buscando justamente a la persona para compartir de esto, me di cuenta que casi nadie habla de esto. O sea, sí hay ciertas publicaciones, pero realmente gente que comparta de estos temas, que hable, por ejemplo, ustedes, no sé si son varios en la página o solamente eres tú, pero que hablan de la capacidad deportiva
las personas con discapacidad y que informan de esto no son tantas como uno pensaría, ¿no? Sí, o sea, somos un equipo, un buen equipo, la verdad. No es que seamos 50, pero sí somos un gran equipo en calidad. En estos días, los que estuvimos trabajando en esto, bueno, no sé si en México también lo dicen, pero nos pusimos la 10 como el mejor jugador del equipo, cada Ajá. uno. Entonces, cada uno desde su área, trabajando bastante. Ayer terminamos de trabajar en publicaciones a las, si no me equivoco, 1 de la mañana, porque competían dos ticos, uno de esos competía en una final, al final ganó oro, el primer oro para Costa Rica, y bueno, todo ese trabajo que bueno, no se logra uno solo, hay todo un equipo detrás, también la familia, obviamente. Claro. Yo creo que las principales personas que recomiendan cosas para deportes y telemedicina son mis papás, digamos, que siempre les pregunto cosas y les digo como, ¿qué harían ustedes en esta situación? Entonces ya me van guiando y bueno, sin eso no se lograría. Sí, y ahorita que dices eso de que Costa Rica ganó su primera medalla de oro es súper importante, o sea, porque comentábamos antes de grabar esta cuestión del apoyo que reciben los deportistas paralímpicos para transportarse, para tener los equipos necesarios para entrenar y que tener una medalla de oro significa muchísimo para ellos, ¿no? O sea, como equipo y como país. Sí, claro, y que también pasa lo que hablábamos anteriormente, y ahorita, por ejemplo, en Twitter, el nombre de Sherman Gitti, que fue el paratleta que logró la medalla de oro, es tendencia en Costa Rica. Y lo que uno se pone a pensar es por qué hasta ahorita es tendencia, porque hasta ahorita lo quieren apoyar, ahorita ya lo quieren entrevistar, ahorita, o sea, pero ¿por qué no antes? Eh, ¿Por qué no patrocinarlo para que cuando estén Paralímpicos lleguen mejores condiciones? ¿Por qué se tienen que esperar a que ya dé resultados? Porque si ya dio resultados fue porque tuvo un gran esfuerzo. ¿Por qué no ayudarle con ese esfuerzo poco a poco? Creo que, por ejemplo, a veces a los medios de comunicación les cuesta ver que, por ejemplo, aquí en Costa Rica pueden ir a cubrir los deportes sin costo. Entonces, porque en este momento no es como que hayan derechos de transmisión, digamos, para los partidos, porque realmente lo que quieren los deportistas en este momento es denme exposición mediática, como sea, y no se va a cobrar eso. Pero a veces falta esa parte de, porque bueno, mucho periodista, y esto fue tema aquí en Costa Rica, mucho periodista dice que el deporte para personas con discapacidad no vende. Y uno se pone a pensar, ¿por qué no? O sea, ¿por qué dicen que no vende si es exactamente lo mismo practicado por una persona con una discapacidad que sigue siendo una persona? Claro, exacto. Y creo que es parte del por qué también no lo transmiten, o sea, las grandes transmisoras de televisión, ¿no? O sea, ¿por qué no comparten estas noticias hasta que ya ganan o hasta que ya rebasan el número que se esperaba? Ahí sí entonces hablan, ahí sí entonces se comparte. Y como tú dices, cuando van empezando, o sea, cuando a lo mejor no hay medallas, pero están dando la cara por un país, ahí entonces nadie dice nada. Sí, y es que digamos, por ejemplo, Costa Rica llevó muchos atletas muy jóvenes, Ujú. entonces tal vez ellos iban a buscar más experiencia pensando a futuro, porque Claro. claramente eso tiene que ser un proceso, eh, realmente tiene que ser algo, no puede ser algo de que todas las veces uno diga, sí, voy por medalla, porque además sin apoyo no se logra, sin el apoyo mediático, sin el apoyo económico, sin el apoyo de la gente, no se logra. Entonces creo que eso es algo de que todo el mundo tiene que poner de su parte para que las cosas se den, o sea, como público, como periodistas, como patrocinadores, todos tienen que poner de su parte, incluso los paratletas, que sí lo ponen de su parte porque uno ve el esfuerzo y es injusto, la verdad. Ujú. Fíjate que aquí en México también se habla de esa parte de cómo no reciben apoyo en general los deportistas, porque también los deportistas de los Olímpicos mencionan esta parte, ¿no? No se tiene el apoyo. Y se notó este año, pero la diferencia creo yo está en cómo a pesar de no tener apoyo, los competidores de los Paralímpicos es como
vamos a seguirle. O sea, no nos va a limitar, porque creo que es esta cuestión de la limitación. Y como los competidores de los olímpicos dicen, no, es que ya no tengo el apoyo, entonces mi rendimiento baja, ya no doy el mismo resultado. Y creo que se justifica mucho, o sea, se les justifica mucho de que sí, es que parte de la pandemia, pero pareciera que los paralímpicos no hay justificación. Es que también, por ejemplo, yo sí siento que en el caso de Costa Rica sí hace falta apoyar al atleta olímpico también, Uh-huh. Sí, sí, sí. bastante, pero igual la diferencia es abismal entre el atleta olímpico y el paralímpico, el apoyo, Uh-huh. porque como decíamos, por ejemplo, aquí en Costa Rica sí se transmitieron los Juegos Olímpicos, pero no se transmitieron los Juegos Paralímpicos. Entonces Sí. ya ahí de una vez empezamos a ver un fallo, porque si le estás dando exposición mediática a uno y a otro no. Bueno, tal vez sí le dan exposición mediática, pero una nota en redes sociales o una nota en el noticiero, pero es diferente ver la competencia en vivo, es muy diferente. Y que, por ejemplo, nosotros que tuvimos que estar buscando enlaces para poder ver las competencias, no es lo ideal. Y digamos, también ver que, por ejemplo, hayan empresas muy grandes que, o sea, sí, está bien, tal vez Costa Rica económicamente está pasando un mal momento, pero que uno dice, lo que necesita el paratleta no es nada. O sea, realmente lo que necesita es apoyos mínimos que una empresa grande puede dar. O sea, son cosas que uno no se explica, por ejemplo, que ellos tienen que estar buscando cómo transportarse, cómo alimentarse, cómo conseguir los tiquetes de avión para las diferentes competencias. Y uno dice, están representando al país, ¿cómo el país no les puede dar eso? Y a veces también creo que es mucho de error de cómo se manejan los dineros aquí en Costa Rica, porque creo que muchas veces se le da, por ejemplo, a algunos deportes o a alguna federación y lo utilizan mal. Siempre está esa parte de la corrupción, que eso es un tema, siempre, hasta en deporte se da y Sí, creo claro. que hay que ir cambiándolo. Y creo que mucho de eso, o sea, muchas de esas cosas, creo que esas barreras que tal vez tienen los paratletas son culpa de la sociedad. Sí. ¿Qué creerías que le debe la sociedad a los paratletas? Lo puedo resumir en una cosa, la vida, porque no me parece que, digamos, por ejemplo, aquí no haya un gimnasio que no sea apto para personas con discapacidad, entonces la federación no tenga dónde poner a entrenar a todos. O sea, me encantaría que en algún momento en Costa Rica haya un gimnasio, aunque sea, en algún momento sería ideal tener unas instalaciones increíbles solo para los atletas con discapacidad, pero que no haya ningún gimnasio que quiera patrocinar, me parece increíble. Que no sean aptos, que tengan, como decía anteriormente, que tengan que estar buscando cómo viajar, cómo alimentarse, cómo la hidratación, cómo entrenar, dónde entrenar, quién los entrena. Hasta eso cuesta aquí en Costa Rica. Entonces, todo eso, y todo eso tiene que ver con una mala mentalidad de parte de la sociedad que ve el deporte paralímpico como, y a veces lo dicen como de que a ellos les regalan todo, dicen, mucha gente dice eso. Y bueno, yo que también practico un deporte, yo practico atletismo, y es feo ver eso, porque a veces la gente no ve el trasfondo de por qué a veces, por ejemplo, solo van dos y se premian a dos. Esos dos van a esa competencia, nada más esos dos, porque tienen que asegurarse el premio, porque necesitan esa parte para poder volver a competir la siguiente semana y así ir. O sea, ellos no es que la plata llega y les sobró, sino que tienen que usar ese premio para poder seguir compitiendo. Si tuvieran patrocinadores, eso no sería así. Si tuvieran patrocinadores, si todos tuvieran patrocinadores y les cubrieran esas cosas, podríamos ir todos los competidores de triciclo, por ejemplo, que eso es lo que yo practico, a una misma carrera, hacerlo competitivo y que se vea una categoría bien hecha, pero muchas veces eso no es, bueno, nunca se da realmente, Claro. porque no se da ese apoyo. Sí, y además creo que, o sea, en esta cuestión de la sociedad también se olvida como la importancia, ¿no? Como tú dices, como si fuera de, por lástima se les da el espacio, ¿no? A veces creo yo, porque es como, se terminaron los Olímpicos y ya se acabó.
y es como, no, espérate, o sea, todavía siguen los Paralímpicos que son igual de importantes, pero no se conoce, o sea, al menos que trabajes como directamente en esta área, es donde vas descubriendo, porque yo te voy a decir, cuando yo estaba más pequeña, yo me acuerdo que hablaban de los Paralímpicos, pero como yo no veía nada y en ese entonces no había redes sociales, entonces no se conocía mucho, yo no conocía mucho. Y era como, ay, quién sabe. Hasta que ya empecé a investigar, ya me di cuenta. Y pues ahora que tenemos la oportunidad de verlo tan siquiera en redes sociales, de ver las competencias, ya es donde te das cuenta de la capacidad que tienen y que no se tiene como pues tan visible. Claro, y es que también muchas veces el enfoque que se le da a las noticias es el incorrecto, porque, por ejemplo, vi que ganó Sherman Gitty, el costarricense, una medalla de oro, y muchos periodistas inclusive decían, a pesar de su discapacidad, y uno decía, momento, está compitiendo contra otras personas con discapacidad. Uh-huh. Realmente yo creo que lo que hay que decir, y yo como periodista me encantaría poder decirlo en lo que escribo, decir, a pesar de nuestra sociedad, Sherman Gitty logró una medalla de oro, porque a pesar de que no tenía patrocinadores, a pesar de que no dieron cobertura mediática, a pesar de que a veces cuesta encontrar dónde entrenar, Sherman Gitty lo logró. Ese es el enfoque que deberíamos darlo, pero es que no lo damos porque nos estamos diciendo algo malo contra nosotros mismos. Uh-huh. Pero a veces hay que hacerlo para darnos cuenta de los cambios que tenemos que hacer, porque muchas veces decimos, ese está fallando, pero nosotros nunca decimos pues, en qué estoy fallando, qué puedo cambiar para mejorar. Sí, sí, y creo que es este enfoque de la limitación que viene en la persona, pero deberíamos poner atención a qué limitación viene de la sociedad. O sea, que la limitación no está en la persona con discapacidad, la limitación está en la sociedad que ve a esa persona como limitante. Sí, sí, o sea que le ponen las barreras a la persona con discapacidad, porque hemos hablado ahorita de muchas barreras que tienen las personas con discapacidad y todas, yo creo que si uno empieza a ver cuál es el origen es la sociedad, porque el lugar donde entrenar, que no lo hacen apto, ¿quién hace el lugar? La sociedad. Que no hay patrocinador, ¿quién patrocina? La sociedad. ¿Quién no ve las competencias? La sociedad. ¿Quién no cubre las competencias? La sociedad. Entonces ahí uno ve que realmente mi silla de ruedas no es un limitante. Es realmente lo que limita mi silla de ruedas es que no hay aceras bien hechas, que las rampas no están bien hechas. Entonces hace que la silla de ruedas se vea como limitante, pero realmente lo que limita es las otras creaciones de la sociedad que afectan. Sí, exacto, y que entonces va viendo como que se excluye en ese momento a la persona, pero no es eso, o sea, la persona con discapacidad, o sea, los paratletas, siguen haciendo su deporte a pesar de esas limitaciones, o sea, a pesar de las limitaciones que le pone la sociedad y que aún así se le sigue viendo como es que no puede o ay pobrecito, ¿no? Como esta visión de lástima que muchas veces tenemos o de, como tú decías, el a pesar de, como si fuera algo extraordinario o fuera de lo normal. Sí, realmente yo creo que si hay algo que el atleta paralímpico tiene es pasión, porque yo creo que hay que estar loco de amor por un deporte para practicarlo y llegar hasta ahí sin apoyo. O sea, realmente yo estoy tratando de generar ese cambio porque yo ahorita sí quisiera empezar camino paralímpico también, pero quisiera empezarlo con una sociedad que sí esté apoyando. No quisiera pasar por lo mismo o sea, yo quisiera empezar a ver cómo esta medalla de oro ojalá impulse a que en Costa Rica se apoye más y que a mí tal vez no me toque un camino tan difícil y que a los que vienen también y que empecemos a generar una cultura en la que el deporte paralímpico en Costa Rica se ve en varias plataformas y que se ve como lo que es un deporte. Como se habla de, o sea, los olímpicos, Sí, como se habla. como se habla del fútbol.
Exacto. Me Como encanta que el lo fútbol, festejan. me encanta el fútbol, pero creo que no es el único deporte. Aquí en Costa Rica llega hasta el punto en el que periodistas están hablando de lo que pasa fuera de la cancha con tal de seguir hablando de fútbol. Sí. Hablan mucho de que vieron a tal jugador en vacaciones en tal lado. Es una persona, tiene derecho a tener vacaciones. Y deberían dejar de meterse en eso y darle campo a otros deportes, porque realmente yo creo que es que dicen, es que eso vende, pero es que no se han dado cuenta que también el deporte paralímpico puede vender, pero tienen que hacerlo bien. Ujú. Sí, fíjate que aquí también en México es mucho la cultura de fútbol y yo creo que, bueno, no a nivel mundial, pero en bastantes países, por ejemplo Europa, también se le da mucha importancia al fútbol. Pero, ¿qué pasa con la natación? O sea, ¿qué pasa con el esgrima? Por ejemplo, este año México tuvo muchos premios de los Paralímpicos en natación. Fue donde más arrasamos, ahora sí. Y es donde ya se voltea a ver, porque ya la cantidad se superó. O sea, superamos en medallas de oro, llegamos a las 100. En medallas totales fueron las 310. Y entonces ahí sí ya voltean a ver incluso como la cuestión política, ya se les felicita a los jugadores, cuando llegan al país ya se les recibe con otra cara, pero no es hasta que hacen como algo que ya le importa a la sociedad, como la cuestión económica, que fíjate que ahorita que dices, es que tienen que vender. Entonces ahí te habla de que solamente les importa cuando ellos también les reciben. Y si no reciben, entonces es como de, gracias, bye. Hay que ser claros que sí tienen que, o sea, en la parte de que tienen que vender, creo que sí tienen un poco de razón, porque realmente ellos se deben a patrocinadores, se deben a, y es el trabajo de ellos realmente. Sí, sí, Entonces, sí, sí. pero sí tienen que darse cuenta que el deporte paralímpico también puede vender. Y ahí tocabas un punto muy importante, el recibimiento. Eh, Hoy apenas ganó Sherman Gitty, eh, el presidente, ¿verdad? Y no me encanta hablar de esto, pero bueno, yo creo que alguien tiene que decirlo. El presidente salió diciendo, o sea, puso en sus redes sociales un mensaje y uno decía, pero así hace un mes no querían dar la plata, no querían dar la plata y él no dijo nada en ese momento, porque ahora que hace algo positivo, ahora sí salen, porque ahora sí quieren montarse en la celebración de él. Claro. Y realmente para los que apoyaron, bueno, voy a decir apoyamos, porque yo realmente también desde mi zona y siempre traté de buscar que él se viera. Eh, Creo que hay pocos que pueden celebrar esto, porque son pocos los que realmente apoyaron a Sherman para que lograra este objetivo y algunos quieren ponerse en eso. Incluso hubo un medio de comunicación que fue el que dijo que el deporte paralímpico no vendía de igual que el deporte olímpico, y hoy los diferentes periodistas de ese medio de comunicación ponían sus publicaciones y se ganaban sus likes y hacían sus notas fingiendo que ellos no habían dicho eso. Entonces uno dice, ¿hasta qué punto mejora ese medio de comunicación? Que ojalá Sherman Gitty les diga, no, ustedes hablaron mal del deporte paralímpico, yo no voy a ir a ustedes, porque ya, ahora que se están dando cuenta que el deporte paralímpico sí puede vender, que vean que perdieron una oportunidad. Sí, claro, y nada más ellos se paran el cuello como si desde un principio los hubieran apoyado, ¿no? Sí, porque ahora fingen y hay medios de comunicación que estuvieron cubriendo que tal vez no eran medios de comunicación televisivos, entonces obviamente no podían tenerlos en tele los juegos, ¿verdad? Pero que sí, digamos, los que son escritos, entonces, bueno, en digital, digamos, sí estuvieron reportando bastante bien y haciendo su trabajo, entonces yo diría, a eso sí, denles material, pero otros que tal vez quedaron debiendo, ¿por qué ahora sí darles? Sí, exacto. Oye, ya hace rato hablabas de que practicas atletismo y dijiste otro, ¿no? Bueno, no, realmente me encanta el fútbol, nada más, Ah, pero nada más pero atletismo. más practico atletismo. ¿Y cómo ha sido para ti? ¿Cuántos años llevas practicando atletismo?
Bueno, siempre lo practiqué en silla de ruedas hasta hace un par de años, pero bueno, cayó la bendita pandemia. Entonces no he podido empezar a competir en triciclo. Ajá. Sin embargo, bueno, en silla de ruedas estuve 8 años. eh, y bueno, ha sido una buena experiencia, claro, siempre ha sido recreativo de mi parte porque hasta que conseguí el triciclo ya uno dice que puede ser competitivo, pero bueno, repito, cayó la pandemia. Estamos esperando que los casos bajen y que se pueda volver a competir para ver si puedo tener mis primeras carreras y más bien empezar a tener experiencia para que aquí en Costa Rica la Federación Paralímpica vea si hay talento o no de mi parte para ver si puedo competir internacionalmente y ver si me puedo ganar un cupo para París 2024 y si no, bueno, seguiremos luchando para Los Ángeles 2028. Ujú. Oye, pero estaría súper padre, ¿no? O sea, sé que faltan 3 años, pero que puedas tener como esta oportunidad y, o sea, ya no solamente llevarlo del periodismo a tu página, sino ahora sí vivirlo y compartir esa experiencia. Claro, o sea, realmente en Deportes 7600 siempre se ha tratado de compartir la noticia, entonces yo puedo tal vez aportar desde mi lado como atleta, Ujú. ok, tratar de buscar que la noticia sea lo más veraz posible y que sea, por ejemplo, si se tiene que reportar algo, porque también un mal resultado también se cuenta, Sí, pero saber cómo contarlo, claro. saber cómo no destruir la carrera de un atleta, siempre buscar, ok, tal vez llegó en esta posición o tal vez hizo este tiempo, pero logró esto y tal vez hablar un poco de la proyección del atleta y entender también que, que muchos de los resultados se dan por el poco apoyo, entonces también uno no puede masacrar a un atleta por un mal resultado si no hay apoyo. Si hubiera apoyo, si tuviéramos las instalaciones que tienen, por ejemplo, países como Estados Unidos, ahí uno dice, tal vez sí, ahí sí se tiene que hablar de qué pasó ahí, pero como está la situación país en los atletas paralímpicos, eso ya uno no puede exigir resultados. Claro. Oye, y por ejemplo, cuando has tenido la oportunidad de platicar con los deportistas para atletas, ¿qué, qué te han compartido, además de esta parte de los apoyos? ¿Cuál es como el mayor reto al que se han enfrentado o cuál es la experiencia más bonita que han tenido? Bueno, realmente los retos, creo que volvemos a lo mismo, la sociedad, porque eso es lo que siempre terminamos hablando, porque decimos que, okay, que todos tienen que ir a una carrera diferente, como lo hablábamos anteriormente, o que no hay cómo viajar internacionalmente, a veces que tienen que estar buscando plata de alguien más, o que no hay patrocinador, por ejemplo, que, que esta vez para los Juegos Paralímpicos cada uno tuvo que competir con un uniforme de una marca diferente, que cada uno tuvo que buscarse su propio uniforme porque no Ujú. había nadie que los patrocinara, o sea, que les patrocinara realmente a la delegación paralímpica. Claro. Viajaron con una marca, pero esa marca lo que les dio fueron los sobres de los Juegos Olímpicos Ujú. y no sobraron los uniformes de competencia, entonces cada uno tuvo que buscar el suyo. Entonces son cosas que también hay que cambiar y creo que volvemos a lo mismo, es la sociedad, o sea, realmente todos lo que tenemos y creo que hasta casi que terminamos cansados de que todo vuelva, que el punto de origen es la sociedad. Sí. Y bueno, experiencias bonitas, eh, bueno, muchos lo que me dicen es qué bonito ir a unos juegos de personas con discapacidad y ver, compartir y ver que otras personas con otras situaciones y preguntar qué fue lo que le pasó, digamos, en el caso de los que tuvieron un accidente y ver esas historias también, que a pesar que a veces uno diría como que tratemos de evitar las historias de, como digo yo, con música fúnebre de fondo, porque a Ujú. veces quieren ponerlo de pobrecito y no sé qué, y creo que hay que evitarlo. A veces uno puede conocerlas, o sea, es importante conocerlas, no para tener lástima, sino para entender. O sea, creo que sí es Sí. importante para entender, pero nada más, no para generar sentimiento. Sí, porque al final es parte de la historia de uno, ¿no? Pero te decía hace rato, o sea, creo que lo más importante es, en primera, conocer a la persona, conocer todas sus habilidades, sus capacidades,
Y después también conocer esa historia, como la historia que cada uno tenemos con nuestra familia, con nuestro contexto, forma parte, pero no por eso resaltarlo como si fuera solamente ese letrero neón que tenemos enfrente y es lo único que viéramos. Sí, claro, y es que yo creo que siempre lo he dicho, situaciones difíciles tenemos todos, con Ujú. discapacidad, sin discapacidad, y lo digo entre comillas, a pesar de que lo dice así, creo que no se va a ver. Pero bueno, sin discapacidad para mí es un término incorrecto, porque creo que todos tenemos una discapacidad. Creo que siempre, o sea, que no hay alguien que pueda hacerlo todo, entonces todos tenemos una discapacidad. Eh, y bueno, pero todos también tenemos capacidad. Entonces creo que eso es lo más importante resaltar. Siempre va a haber un contexto que hay que contar, porque Ujú. siempre el contexto es importante, entenderlo. Uno como periodista también tiene que entender ese contexto para saber, ok, qué puedo decir, qué no puedo decir, porque por ejemplo, lo que decía anteriormente, uno no puede llegar y decir que porque este atleta no gana una medalla si uno ve el poco apoyo que recibió. Si recibió poco apoyo, uno no puede exigirle. Entonces, uno tiene que ver, ok, este atleta, el contexto es este, entonces los objetivos con los que viajó a Tokio son estos, Ujú. realmente. O sea, unos viajaron con el objetivo de bajar tiempos y bajar esos tiempos pensando en, ok, viene la preparación para París. Ujú. Ujú. Entonces, y además yo creo que en esta situación, en el contexto de coronavirus y todo, la preparación fue muy diferente para todos, las competencias se frenaron, entonces es muy difícil también entender esa parte. Eh, Había que ver todo eso para saber, ok, aquí iba cada uno y esperando que ya para los Juegos de París la situación sea muy diferente en todo sentido. ¿Qué crees que tendría que pasar para que esa situación cambiara? O sea, yo sé que el apoyo, pero ¿qué cosas como más concretas crees que tendría que hacer la sociedad para generar ese cambio o empezar a generar ese cambio? Realmente creo que lo que tienen que ver es, ok, dejar de ver con sentimiento, o sea, ya mañana dejar el sentimiento de lo de la noticia de Sherman y empezar a verlo como, ok, agarrémonos de ahí para empezar a financiar ahí. O sea, empezar a ver y empezar a ver los resultados de cada uno, y empezar a ver, ok, este atleta, apoyarlo en esto para que pueda mejorar y ver cómo potenciar, porque yo siento que cada uno, eh, bajo sus circunstancias, logró muy buenos resultados. O sea, realmente Costa Rica creo que logró muy buenos resultados y bueno, como decía anteriormente, tenemos atletas muy jóvenes, entonces también ver eso y empezar a ver que, ok, esos atletas muy jóvenes, por ejemplo, Camila Haase, que es nadadora, Ujú. son sus segundos juegos y, y bueno, y le queda mucho tiempo, o sea, ella tiene 21 años, entonces uno dice, ok, le quedan bastantes juegos a los que puede llegar. A los siguientes juegos va a llegar con 24 años, ojalá clasifique. Ujú. Entonces uno dice, ahí ya uno empieza a ver, ya a unos terceros juegos, después ya a unos cuartos juegos, entonces va agarrando experiencia y son las cosas que se necesitan hacer, se necesita ver todo eso para que, o sea, que realmente veamos proyección, porque a veces queremos apoyar al atleta que ya logró resultados, eso es lo que primero que hay que cambiar. O sea, ya digamos, hoy de hecho vi un tweet de un exfutbolista, que Ujú. digamos, el apoyo a Sherman Gitty en este momento va a sobrar. Hay que ver los otros para atletas, cómo ayudarlos también. Claro. No, en este momento todo el mundo quiere apoyar a Sherman. Claro, porque es el atleta del momento, ganó medalla de oro, ganó medalla de plata en otra de las pruebas, entonces claramente todo el mundo va a querer apoyarlo. Pero los demás no hay que dejarlos de lado. Claro, como el que da resultados, entonces sí. O sea, dame resultados y entonces sí te apoyo, pero como tú dices, ¿y los demás qué? Sí, aquí creo que no pensamos mucho en futuro. Creo que, no sé si en México también utilizan el término apagafuegos, No. Bueno, yo que no es lo he como, escuchado. bueno, que es realmente como que llegan y dicen como, tenemos este problema, entonces aquí apagamos y Ah, aquí ya, 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 solucionamos. ok. Nada Sí, más sí. llegan y solucionan.
Ujú. pero realmente no llegan y dicen como, ok, aquí tenemos una oportunidad a futuro dentro de 4, 8 años, entonces empezamos a invertir ahí y tal vez no decir invertamos de una vez todo, porque no, o sea, hay que también tener una planificación y hay que hacerla bien. Creo que también es una de las cosas que nos cuesta mucho. Creo que como humanidad nos cuesta mucho la parte de planificación. Como hablábamos anteriormente, la corrupción afecta mucho, que a veces se da unos dineros y se los lleva a alguien y, y realmente no es el punto. Exacto. Fíjate que aquí también, o sea, tuvimos atletas desde jóvenes hasta ya más grandes. Por ejemplo, una de las medallistas que ganó oro, Amalia Pérez en halterofilia, ella lleva como 4 paralímpicos que lleva puro oro, ¿sabes? Y es una deportista que, o sea, sí recibe el apoyo, pero no como debería. También está el caso de Juan Diego García, que tiene 18 años apenas, o sea, le queda muchísimo de carrera y ganó también medalla de oro en taekwondo. Entonces tú dices, bueno, él tiene 18 años, todo lo que le espera, si siguen apoyándolo, pero no solo porque haya ganado oro, o sea, porque tiene una carrera por delante, porque está tan joven y tiene muchas oportunidades. Sí, yo creo que hay que empezar a tener ese ojo crítico de empezar a encontrar las oportunidades y apoyar y Claro. dejar de apoyar siempre lo, o sea, porque creo que también aquí pasa mucho de que queremos seguir apoyando a la selección, o sea, y está bien, apoyemos a la selección de fútbol también, pero no con excesos, porque a veces, yo lo hablaba con amigos después del último mundial, del de Rusia, Ujú. que viajan con traje entero, primera clase, con toda la prensa viéndolos y se devuelven de penúltimo lugar del mundial. O sea, entonces uno dice, ¿por qué? Porque ellos y los otros que sí están dando resultados tienen que estar viendo de dónde sacan plata. Ujú. O sea, Ujú. hasta cierto punto, lo que yo decía, la entrega de dineros a veces no es la justa. Sí. Y además es esa parte de, por ejemplo, México cuando pierde algún mundial, de que, ay, bueno, dieron todo de sí, ya será para la próxima, y nadie les dice nada, ¿no? O sea, es como de, bueno, ya habrá otras. Y estos deportistas para atletas, es como, no, tienes que hacerlo bien ahorita, o sea, en el presente, porque si no, entonces no te voy a apoyar. Sí, y por ejemplo, y lo vi mucho en los Olímpicos, y alguien dijo algo parecido a lo que estás diciendo, eh, que a la selección de fútbol llegan y todo el mundo lo apoya, quedan de penúltimos y todo el mundo lo intentaron. Ajá. Llega un atleta olímpico, casi lo logra, o no sé, queda de décimo y siempre está el que dice como, ay, pero debió haber ganado medalla. Y dice, pero si no tiene apoyo, y siempre está esa persona que dice que qué mediocridad, debió haber ganado medalla. Pero no, yo creo que no es mediocre porque si no se dio el apoyo, si tuvieron que ver cómo participaban, está bien que vayan y ya estar ahí es un logro. Exacto. Ujú. Sí. Oye, en tu página también hablas de este término que me llamó muchísimo la atención, que al principio lo mencionaba, de capacidad deportiva. ¿A qué te refieres con esto? Es uno de los programas que hacemos, a veces sí, a veces no, porque hemos tenido dificultades también, estamos iniciando, ¿verdad? También tenemos, o Ujú. sea, hemos montado bases. Realmente lo que queremos con este programa es que la gente vea, deje de ver la discapacidad. A mí me encanta cuando hago este programa y que lo hago por Instagram Live, porque estamos sentados y por ejemplo yo aquí, que estamos en Zoom, no se ve mi Ujú. silla de ruedas, entonces la gente no ve mi discapacidad, está viendo lo que yo estoy diciendo y yo trato de que el atleta, por así decirlo, diga sus cosas buenas, sus cosas positivas, sus logros, o sea, resaltarlo, eh, y dejarlo en alto, porque realmente eso es lo importante, que la gente conozca, que conozca las cosas que le han pasado, lo que le gusta hacer, que lo conozca como el ser humano que es. Creo que la parte humana muchas veces del atleta se les olvida que es una persona. Mucha gente quiere que el atleta sea como un robot,
que nada más de resultados, que gane, y la gente, y no se dan cuenta que el atleta también tiene sus noches en las que quiere dejar todo botado. A todos nos ha pasado, creo, y digamos, no sé, que tiene un mal entrenamiento, se sintió mal en entrenamiento, entonces también eso golpea, y empezar a ver qué fue lo que los motivó a seguir. Eso es importante también resaltarlo. Es importante resaltar que ellos también tienen sus ratos en los que, no sé, les gusta ver series, les gusta estar con la familia, que también, y también eso es un tabú, que una persona con discapacidad también se enamora, y eso es importante también que la gente vea, y que, y de hecho siempre a veces les pregunto y digo como, ¿qué? ¿Tiene novia o novio? No sé qué, y cuando me dicen que sí, ¿cómo lo logró? Entonces todo ese tipo de cosas que la gente ve como tabú, empezar a normalizarlo, creo que eso es lo importante de ese programa, que la gente empiece a vencer esa barrera. El lema de Deportes y Tecnología Cientos es venciendo barreras, entonces creo que es una forma de vencer una barrera, de vencer tabús que la gente tiene sobre el tema de discapacidad, y empezar a normalizar muchas cosas, y que la gente vea, como dije, la parte humana de la persona con discapacidad, porque si uno dice el término correcto, que es persona con discapacidad, la primera palabra es persona, y eso es lo que somos. A veces la gente no se da cuenta que, por ejemplo, a mí me caracteriza más que voy con camisa de fútbol los domingos a misa, que lo que me caracteriza mi discapacidad. A veces mi discapacidad a mí se me olvida, hasta que llego y, no sé, la silla de ruedas pego contra algo y ya me acuerdo que estoy en silla de ruedas, pero a veces yo ya lo siento tan normal que se me olvida, pero a mí no se me olvida mis gustos futbolísticos, digamos. Entonces, la gente no entiende esa parte, que tal vez mi discapacidad para mí no es, bueno, realmente para mí y para nadie debe ser su principal característica, debe ser su última característica. Y creo que a veces se olvida, ¿sabes? Porque desde esta cuestión de persona con discapacidad, nuestra visión cambia, pero tenemos como muy acostumbrado en el lenguaje, y que todavía cuesta, y que yo he escuchado a muchas personas que yo luego ando corrigiendo, no, a ver, espérate, se llama así, se llama fulanito, ¿no? O sea, se llama Luis Felipe, se llama tal, no porque tenga una discapacidad, pero es como ha ido construyendo la sociedad el término de la discapacidad, que incluso ya se habla más de una diversidad, o sea, una diversidad funcional, una diversidad o sea, una neurodiversidad. Entonces ya vamos cambiando a ya no una limitación, sino una diversidad de algo, porque como decías al principio, todos podemos tener de cierta forma una discapacidad. Yo, por ejemplo, uso lentes, entonces tengo una discapacidad visual, y muchas personas usan lentes, pero eso no es una limitante, ni determina quién soy, ni determina que yo soy Samantha. Y así como tú, ¿no? Por eso, de hecho, al principio te decía, o sea, yo quiero presentarte por quién eres, por lo que te gusta, que nos compartiste de que te gusta el fútbol, que estudias periodismo, que tienes 21 años y con esa edad has ido creciendo este proyecto tan padre. Y eso es quien es Luis Felipe, ¿no? Pero también Luis Felipe tiene momentos que me imagino que han de ser también de frustración con la pandemia, con todo, y que no determinan que tu discapacidad sea tu limitante, ¿no? Sí, yo, digamos, hace poco vi una publicación que me gustó mucho, porque decía, ¿cómo referirse a una persona con discapacidad? Entonces decía, primero el nombre, en Costa Rica, entonces, o sea, decía, como somos ticos, mae, como nos gusta tal equipo, le decimos de tal, si le gusta tal equipo, de tal forma, sí, o sea, y entonces decía, y por último, la última circunstancia, persona con discapacidad, después de eso, nada. O sea, como que iba diciendo todo lo que le podía decir, todas las otras características, dejaba a persona con discapacidad de último, y después en la siguiente imagen decía, ¿cómo no decirle discapacitado, inválido, todos esos términos, o pobrecito, angelito, todos esos términos, porque como me dijo una amiga, y sí me lo dijo como una indirecta, amigo, como, angelito, usted no tiene nada. No, está bien. Pero sí, Okay. creo que todo ese tipo de cosas, y creo que también es algo que yo le agradezco mucho a la gente que me rodea, que lo vea de buena forma. Digamos, yo
sí soy alguien que, o sea, aquí donde me ven yo soy de hacer bromas sobre el tema. A veces creo que me paso un poco, pero a veces sí es un poco gracioso. Eh, a veces mis amigos, por ejemplo, estamos en misa y llega un amigo y me dice como, levántese, y yo, póngase de pie, y yo, en el momento de silencio, y yo muerto, y yo riéndome, y me vuelve a caer, y yo, fue culpa de él. Y el padre, ¿qué está pasando? El padre como, compórtense, y yo, padre, fue culpa de él. Sí, claro. Pero es la parte de no las etiquetas. Correcto, así es. De ir rompiendo con esos temas que justamente se necesitan hablar, porque creo que a veces genera mucha incomodidad, pero no tendría por qué ser incómodo. Es que es un tema muy fácil, pero como que la gente le tiene miedo. O sea, simplemente es, entiendas, se le dice el nombre, se le dicen otras características. Por ejemplo, en mi caso, a mí me encanta el fútbol, soy sapricista. Entonces me dicen sapricista nada más. Y ya, o sea, o futbolero, o no sé, lo que sea, o periodista. Y la última, persona con discapacidad, porque es lo último que me define. Sí, claro. Que por cierto, tengo de tarea investigar los equipos de fútbol de Costa Rica. Porque te voy a decir, o sea, me gusta el fútbol, pero la verdad es que sigo más como el equipo mexicano cuando juegan el mundial y así. Y de ahí ya no. Pero de Costa Rica sí se conoce Saprissa, los demás no tanto, me imagino. Sí, yo creo que hay gente que escuche que es muy futbolera, sí lo de conocer. Uh-huh. Pues bueno, Luis Felipe, la verdad es que ha sido muy bonito compartir este tema contigo, o sea, poder platicar, poder conocerte, porque también es la primera vez que tenemos la oportunidad, ya seguía tu página desde hace rato, pero también es padre conocer quién está detrás de un proyecto tan importante y que sé que aunque digas es que voy empezando, ya formaste un camino, o sea, ya sembraste esa semillita y a lo mejor ahorita es Costa Rica y quién sabe después, ¿no? Entonces, te agradezco muchísimo que hayas compartido esto conmigo y no sé si quieres comentar algo más de este tema. Bueno, agradecer por el espacio, agradecer por si llegaron hasta aquí, ojalá si hayan llegado hasta aquí, que lo que dije haya sido interesante y que pueda aportar. Ahí siempre estoy a disposición de cualquiera, a pesar de que tal vez Deportes 7600 está para hablar del atleta costarricense. Cualquier duda que se tenga sobre discapacidad en general, ojalá también puedan apoyar al atleta costarricense, porque a pesar de que tal vez somos de países diferentes, igual es bonito ver cómo apoyarnos entre nacionalidades, que eso no sea una limitante. Y bueno, que bueno este proyecto también, me encanta. Y que bueno, que sigan adelante, que sigan escuchando. Y bueno, repito, cualquier cosa, tenemos Deportes 7600 a disposición en Instagram, Facebook y TikTok. Próximamente TikTok, ahí te voy a ver. Luego me enseñas a hacer TikToks porque yo soy muy mala. Próximamente espero estar bailando, no mentira. No, bailando no. ¿Sí te gusta bailar? Sí, pero esos no. Los de TikTok todavía no los hago. No, yo no doy una. Yo nada más me paso horas viéndolos, pero de yo subir mis videos bailando, no, gracias. Sí, yo todavía tengo que ver, porque además todavía hay que ver cómo se adaptan muchos, porque hasta en eso creo que la sociedad nos ha fallado mucho. Que no han hecho una adaptación para ese tipo de cosas, y tal vez mucha gente cree que la persona con discapacidad no baila, y a mí me gusta también. De hecho, el otro día lo hablaba con amigos, a mí me encantaría poder aprender a bailar con la silla de ruedas, porque me encanta, no lo hago bien, pero lo hago con actitud. Uh-huh. Sí. ¿Cuál es tu música favorita? Bueno, realmente no es bailable, pero me encanta mucho el rock. Bueno, depende de qué tipo de rock. A lo mejor habrá unos que no. Sí, por eso, pero digamos, me encanta Bon Jovi, Aerosmith, que, o sea, es lo que normalmente escucho, pero sí me gusta mucho ir a las fiestas, entonces, si soy fiestero, lo normal, ¿verdad? Quiero aclarar eso. Ok, bueno, dependiendo, ¿qué es lo normal? Para no dejar una mala imagen, porque ya me imagino, o sea, no me están viendo, solo me están escuchando y ya me imagino la imagen que pueden estar teniendo. No, sí te van a ver, sí te van a ver en YouTube. Bueno, entonces, para los que me están viendo en YouTube,
que vean que soy una persona normal y que a la fiesta se va a socializar, no nada más. Y que sí es fiestero, aunque no lo diga. Exactamente. Pues te vuelvo a agradecer, Luis Felipe, por estar aquí. Voy a dejar tus redes sociales igual en la cajita de YouTube para que todo el mundo te siga, conozcan sobre los paratletas de Costa Rica, pero no solo eso, sino el deporte para personas con discapacidad. Y bueno, les agradezco también a las personas que están escuchando. Cualquier comentario pueden dejarlo también en las cajitas. No olviden suscribirse a las redes sociales también de Los Colores, tanto en Instagram como en Facebook, y seguir YouTube y Spotify. ¿Va? Entonces, si no hay nada más, nos despedimos y nos vemos el siguiente lunes con el siguiente episodio de Los Colores de la Mente. Bye.